Buen día, amados. Bienvenidos. Qué placer es la iglesia de Cristo reunida, el cuerpo de Cristo unido para seguir siendo edificados en esta verdad. La iglesia necesita ser suministrada por el Espíritu, ser edificada a cada día en esta verdad, que no solamente nos fortalece para pasar el momento difícil, esta verdad que nos mantiene en el tiempo, nos transforma y nos hace caminar en medio de la oscuridad, nos hace correr en medio de la oscuridad, porque no estamos viendo con los ojos naturales. Nuestro ver es en el Espíritu, es en la luz de Cristo Jesús el Señor. Así que hoy sé que el Espíritu va a seguir ministrando al corazón de cada uno de sus hijos, al corazón de cada uno de nosotros, en estos tiempos que estamos pasando, en estos tiempos que parecen tan inciertos, en estos tiempos de incertidumbre, en estos tiempos difíciles para nuestra nación y también difíciles personalmente. Hay muchas familias que están sufriendo en estos tiempos. Situaciones difíciles en su cuerpo, situaciones en su trabajo, en su economía. Pero por eso es que la palabra de Dios, cuando es ministrada desde la realidad de Cristo, es la que puede traer ese entendimiento para estar fortalecidos, pase lo que pase, permanecer en Él, en esa confianza y en esa seguridad, pase lo que pase. Vamos a hablar hoy cuando la voz de Dios trasciende nuestras expectativas. Y vamos a ver Habacuc 3:16 al 19. Oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz de Dios temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Eso es lo que hace la voz de Dios. Nadie puede quedar igual cuando Dios le habla. Algo sucede, algo poderoso sucede en nuestro interior cuando Dios nos habla. Es un impacto a todo nuestro ser. Nuestro físico comienza a temblar. Nuestros labios, dice que sus labios comenzaron a temblar. Pudrición entró en sus huesos. Y aquí lo podemos ver como una figura, los huesos como una figura de una estructura mental, que muchas veces es contraria a la verdad y a la voluntad del Padre. Y eso es lo que pasa en una experiencia con Dios. Eso es lo que sucede cuando tenemos una experiencia con Dios, de oír su voz. Todas esas estructuras se pudren, todas esas estructuras se sujetan y se someten a la voz de Dios. Y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales, con todo. Diga por favor, con todo. Con todo. Yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Y aquí la idea central de todo este texto es: una experiencia con Dios cambia nuestra expectativa de la vida. Y una verdad para predicar desde este texto es: la fe alinea nuestra vida
al orden del Espíritu. Eso es lo que hace la fe. Porque muchas veces nuestra mente sí le cree a Dios, pero está desordenada. Y una experiencia con Dios va a alinear nuestra fe a creer en Dios, a creerle a Dios. Porque tenemos una fe predecible muchas veces. Y como la tenía Habacuc, Señor, nosotros somos tu pueblo, tus escogidos, y tú nos tienes que bendecir. Pero Dios opera de una forma que desconcertó al profeta. Y así opera con nosotros. Estamos hablando del libro de Habacuc. Y en este trasfondo histórico de este libro, vamos a ver, para los que no estuvieron conectados el domingo anterior, Habacuc es un profeta del Antiguo Testamento, uno de los profetas menores del Antiguo Testamento. Y este es un libro profético que se diferencia de los otros profetas porque los otros profetas hablaban al pueblo lo que Dios les estaba diciendo. Pero en este libro de Habacuc, Habacuc está hablándole a Dios del pueblo. No le está hablando al pueblo de parte de Dios. Y en este libro nosotros podemos ver un profeta en crisis. Un profeta en crisis porque no está entendiendo el mover de Dios, cómo Dios se está moviendo en medio de la historia. No está entendiendo. Y eso provoca crisis. Eso provoca crisis a los que no están en esa fe de confiar plenamente en el Señor. Muchas veces tenemos fe en lo que Dios va a hacer, pero no en el Dios que hace las cosas. Entonces, este libro se escribió en el año 605 al 609, según la historia, antes de Cristo. El pueblo estaba pasando por una decadencia. El pueblo de Judá, la tribu de Judá, habían tenido reyes. El último rey antes del que estaba Habacuc profetizando fue Josías, un hombre de Dios extraordinario, un hombre que estableció reformas en el pueblo, pero parece que esas reformas no se estaban aplicando. Por eso es que la nación estaba en decadencia, estaba en violencia, injusticia, en prevaricación de la ley. Era un tiempo muy difícil. Y el profeta comenzó a quejarse con Dios. Podemos verlo esto como en tres escenarios. El primero, una sala de quejas y de preguntas. Parece que el profeta por cerebro tenía un signo de interrogación. No entendía y preguntaba a Dios, pero también se quejaba. Y Dios le respondió, porque muchas veces nosotros pensamos, ¿y qué está haciendo Dios en mi nación? ¿Y qué está haciendo Dios en mi circunstancia? Y pensamos que Dios no está haciendo nada. Pero la respuesta de Dios le dijo, oye, tu mente no alcanza a entender la soberanía de Dios. Habacuc tenía un conocimiento de la soberanía de Dios. Pero cuando la soberanía de Dios se le reveló, todo comenzó a cambiar. Entonces, mis amados, Dios le responde. Y le responde de una manera que lo desconcierta más bien al profeta. ¿Cuántas veces las respuestas de Dios te han desconcertado? Y nosotros podemos decir, pero Dios, ¿por qué? ¿Acaso no debería ser de esta manera? Por eso es que cuando oír la voz de Dios va a transformar
nuestra expectativa, va a transformar nuestra visión de cómo vemos la vida. Entonces, Habacuc le dice, pero no está bien. No está bien lo que estás haciendo. Lo desconcierta al profeta, la voz de Dios, la respuesta, la primera respuesta de Dios. Y Habacuc y nosotros, ¿cuántas veces hemos dicho, Señor, no es justo lo que está pasando? No es justo lo que estás permitiendo. Pero el Señor nos dice, yo soy la justicia. Yo soy la justicia. Y podemos decir, ¿cómo un Dios bueno puede permitir que sucedan estas cosas? Y Dios no solamente es bueno, la esencia de Dios es bondad. La esencia de Dios es la bondad. La naturaleza de Dios es la bondad. Pero la bondad de Dios no es igual a la medida de nuestra bondad. Nosotros tenemos una medida, una manera de ver lo que es bondad. Pero Dios está por encima de esa medida. ¿Por qué? Porque Él va a operar en el plano eterno, no solamente circunstancial. Va a operar en aquello que no va a permitir que tu vida se aparte de Dios. Porque ¿cuál es la bendición más grande para un ser humano? Tener todo lo que quiere, lo que le da la gana, o tener al Dios que da todo. Entonces, mis amados, vamos a continuar con la experiencia que tuvo este profeta. Y en el capítulo 2, podemos llamar la sala de la espera. Y él se puso firme y dijo, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie. Y voy a esperar para ver lo que se me dirá tocante a mi queja. Y el Señor le habla y le da una visión. Y le dice, escribe la visión y declárala en tablas para que leyera el que corra en ellas. Amados, la voz de Dios, lo que Dios nos muestra, va a ser gasolina, va a ser combustible para nuestras vidas, nos va a dar fuerza, no solamente para caminar, no solamente para permanecer, sino para correr. Y lo vamos a ir viendo a lo largo de este. Entonces, le dice, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Y viendo qué es el orgullo en el ser humano. El orgulloso depende de sí mismo. Y el orgullo en el ser humano tiene que ver con no tener a Dios. Porque la naturaleza caída depende de sí mismo. Pero el justo depende de Dios. El justo vive por la fe. Entonces, ahí en ese capítulo 2, Dios le habla a Habacuc y le muestra 5 ayes. 5 ayes. Y uno de ellos me tocó para el tiempo actual que estamos viviendo hoy y que vive en muchos países de Latinoamérica. Ay de aquel que edifica una ciudad con sangre. Ay de aquel que edifica una ciudad con sangre. Y se me vino Fidel Castro. Y comencé a buscar unas entrevistas que le hicieron. Y me impresionó porque no solamente vi una, vi unas 4 entrevistas. Desde el 1954, antes de la revolución, o en los preludios de la revolución,
le hablaron y le dijeron de su tendencia al socialismo. Y él dijo, no, ¿cómo voy a hacer yo eso con el pueblo si yo tengo temor a Dios? Me tocó, porque dije, ¿qué pasó? Este hombre, después investigué, había estudiado en un colegio católico, había oído de Dios, conocía muy bien la palabra, porque en otra entrevista la cita para burlarse. Y dije, ¿qué pasó? El permanecer en Dios, el permanecer escuchando la voz de Dios es lo que nos va a preservar de no volvernos orgullosos, soberbios, sabiendo que o pensando que somos mucha cosa, que podemos hacer muchas cosas como quedó este hombre. Entonces, en el año 93 vi otra entrevista donde Carlos Mesa entrevista a Fidel Castro. Pero después de eso vi otra entrevista en un congreso que lo invitaron a Fidel Castro. Y una periodista cubana le hace la entrevista. Y en eso incursiona una periodista boliviana en esos tiempos. Me tocó, los bolivianos estamos en todos lados. Y esta periodista cubana comienza a inquirir, a hablar con el hombre y a decirle muchas cosas, y él evadía y se hacía el chistoso, hasta que ella le dice, porque había caído recién el muro de Berlín, y le dice, el muro de Berlín ha caído, el comunismo ha muerto, ¿por qué usted trata de resucitarlo? Y él se burla de Dios y le dice, Cristo murió y también resucitó, y se ríe. Cristo murió y también resucitó. Lázaro, levántate y anda. Y eso es lo que yo estoy haciendo, resucitando el socialismo, resucitando la revolución. Qué tremendo, amados. Qué tremendo cómo se puede enquistar nuestra mente sin luz, con estructuras que pueden dañar por años de años de años. Pero lo peor no es eso. Se burló de Dios. Y a todos nos llega un día que vamos a estar frente a frente. Yo digo, ¿cómo sería? ¿Cómo sería? Porque solo Dios sabe si este hombre se arrepintió o no, porque su misericordia es muy grande. Pero ¿cómo sería ese momento de este hombre? De encontrarse tantos años burlándose, tantos años edificando con sangre de familias y de jóvenes que querían la libertad. Y cuando estaban en las lanchas, en las barcas, huyendo en las noches, los mataban. Y eso fue lo que la periodista cubana le habló. Amados, qué importante es permanecer en Cristo. Y qué importante es desear cada día, oír su voz, tener una revelación de Él, tener una experiencia con Él. Entonces aquí, ¿por qué el profeta llega a aceptar sin quejarse cualquier circunstancia en su relación con Dios? ¿Por qué? Yo he sido una quejosa tremenda. Y un día Dios me habló, cuidado, el que se queja se queda. Y eso lo hemos visto. Cada día de queja de los hijos de Israel antes, cuando estaban mirando la tierra prometida,
les tocó 40 años en el desierto. Entonces, y yo creo que nosotros debemos quitar de nuestra relación con Dios cualquier tipo de expectativa que lo limite o que lo encasille. ¿Cuántas veces nosotros estamos esperando que Dios haga algo, pero a la manera de la estructura mental que tenemos? Y cuando Dios decide hacer como Él quiere, nos desconcertamos, nos desanimamos, nos enojamos y muchos hasta se apartan de Él. Sin entender, amados, que lo que Dios hace siempre será mucho más grande, mucho más de aquello que pedimos o entendemos, según el poder de Él en nosotros. Entonces, después de la experiencia que Habacuc tuvo con Dios, dejó de vivir de una fe de expectativas naturales, razonables, de la razón, de la lógica, y comenzó a vivir una experiencia gloriosa y poderosa. Comenzó a experimentar una relación más concreta y real con Él. ¿Sabe por qué? Porque yo creo que la debilidad de Habacuc no estaba en los problemas que estaban teniendo como nación. ¿Sabe dónde estaba? En la forma de llevar su relación con Dios. Y te lo digo hoy, la debilidad que puedes tener, los temores que puedes tener en algunos tiempos de pruebas, no está en los problemas o las circunstancias, está en la relación. ¿Cómo es la forma de nuestra relación con Dios? Muchas veces, muchos hijos de Dios usan la fe como una herramienta para apagar algún fuego. Pero Dios nos quiere llevar a vivir por la fe, porque eso fue lo que le habló. La fe no es una herramienta para alguna circunstancia de algún día. La fe es el estilo, es la manera, es la forma de vivir de los hijos de Dios. Nosotros vivimos por la fe. ¿La fe en qué? En lo que Él ha dicho. Entonces, mis amados, esto es glorioso. No nos dejemos conmover por otra cosa, por otras situaciones, que nos conmueva lo que dice Dios, como pasó con el profeta. Él no estaba entendiendo lo que estaba pasando, hasta que Dios siempre inicia su gracia y su amor. Y esto nosotros lo podemos ver en varias historias de la Biblia que están escritas para nuestro bien, para testimonio nuestro, lo dice Romanos, porque toda la Biblia habla el Evangelio de Dios, toda la Biblia, de Génesis, Apocalipsis, habla la buena noticia, las buenas nuevas del Evangelio eterno de Dios. Eso le pasó a Job. Job decía: ya conozco que todo lo puedes, que no hay pensamiento que se esconda de ti. Por lo tanto, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que no comprendía. Por lo tanto, me arrepiento en polvo y en ceniza. De oídas te había oído. Habacuc tenía una relación con Dios. Conocía algo de la soberanía de Dios. Pero lo que remarcamos de este hombre es la tenacidad y la persistencia. Aún en su queja, dijo: voy a permanecer esperando lo que Dios me va a hablar. La primera respuesta los desconcertó, pero la segunda lo transformó. Entonces, de esta manera, la experiencia que Habacuc tuvo con Dios se tornó en un caminar de luz, en un caminar
de fe, en un caminar de vida. En la presencia de Dios, Habacuc tuvo una experiencia tipo Pentecostés. Desestructuró su mente esquematizada a cómo se debían hacer las cosas. Y eso es lo que hace Dios en nuestros procesos. Va sometiendo nuestra mente y nuestra voluntad a mirarlo solamente a Él. Y aquí lo volvemos a leer. Oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz, en otra versión, Dios habla hoy, dice, a su voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Mis amados, ¿cómo este hombre podía tener paz, tranquilidad, cuando había entendido que lo iban a invadir, que iban a invadir al pueblo, una nación perversa, una nación impía? Él no podía entender eso hasta que las estructuras mentales se pudrieron, porque eso es lo que pasa en la presencia de Dios. Toda estructura va a ser desarraigada, quebrantada. Entonces aquí, en este versículo, este texto, operó de tal manera en la vida de este hombre, que ahí vemos de la sala de la espera, pasamos al escenario o la sala de la alabanza y de la adoración. Y lo que comienza a decir este hombre, lo que comienza a hablar Habacuc, lo que comienza a exaltar a Dios Habacuc, si ustedes los pueden leer después en el capítulo 3, ¿saben qué? Es un poema. Es un poema que nos habla de la salvación de Dios, del poder de Dios, cuidando, protegiendo a sus hijos y a su pueblo. Habacuc 3, 2 al 4, y dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Amados, nadie puede estar de cualquier manera en la presencia de Dios. Se produce un temor reverente, y ese temor reverente es lo que nos lleva a vivir en sabiduría. Es lo que nos lleva a no hacer lo que nuestra carne quiere hacer, sino hacer la voluntad de Dios. Oí tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Ahí ya dejó de pensar solamente en su pueblo y comenzó a expandir su visión a que también lo que los iban a invadir necesitaban el amor de Dios. Es que eso es lo que sucede cuando tenemos una experiencia con Dios. Los que antes nos parecían tan perversos y enemigos, comenzamos a tenerle misericordia porque entendemos cuál es la fuente de su maldad. La vieja naturaleza, una vida sin Dios. Y aquí dice, en la ira, acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Selah. Dice, guarda silencio, espera, porque Dios le seguía ministrando. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Ya no estaba enfrascado. ¿Qué va a hacer Dios para salvar a mi nación? Para salvarme a mí. Ahora, su corazón se convirtió en un corazón adorador, en un corazón que lo único que hacía era adorar, alabar a Dios. Y por eso es que dice, la tierra se llenó de tu alabanza. Porque cuando algo sucede en nuestras vidas, nos cambia la visión. Antes estaba enfrascado, solamente mirando el problema, lo natural, pero ahora ve a toda la tierra
que alaba a Dios. Toda la creación alaba a Dios. Las lucientes estrellas alaban a Dios, dice el rey David en un salmo. Los planetas alaban a Dios. Solamente la gente y aún los hijos de Dios que están con una mente esquematizada, limitando a Dios, no pueden alabarlo. Y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. Amados, él comenzó a entender la soberanía calificada de Dios. Entonces, esta experiencia que transformó al profeta, nosotros la podemos ver a lo largo de la Biblia y también la podemos ver en nuestro contexto actual. La podemos ver en nuestros días. Esto pasó con Daniel. Daniel 10. Daniel tuvo una experiencia con Dios. Se le presentó Jesucristo, una teofanía. Y dice, quedé pues yo solo y vi esta gran visión. Y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras. Amados, ¿qué es lo que opera el sonido de su voz? No te va a dejar de pie con tus estandartes religiosos. No nos va a dejar en pie con nuestras actitudes que nos impide seguir caminando y corriendo esta carrera gloriosa de la fe. Es que eso pasó con Habacuc cuando escuchó la voz. Se desestructuró todo lo que se oponía a ver la realidad de Dios para su pueblo. Lo que limitaba a Dios. Pero oí el sonido de sus palabras y al oír, diga por favor, al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño con mi rostro en tierra. Eso es lo que pasa, amados, en la presencia de Dios. Nunca, jamás seremos iguales. Por eso en esta mañana yo les animo a no vivir una fe predecible. Soy hijo de Dios, soy hija de Dios y todo tiene que ir bien porque yo soy hija de Dios. No, el Señor se va a encargar de desconcertarnos para volvernos a Él. Para buscar como Habacuc, oír su voz. No estemos contentos. No nos adaptemos a lo natural. Siempre querramos más de Dios. Esto pasó con Saulo de Tarso en el camino a Damasco. Iba con un estandarte, con una estructura religiosa de odio. ¿Y qué pasó? La revelación de la gloria de Cristo. Eso es lo único que nos puede transformar. Es que nadie que tenga una experiencia con Dios puede permanecer igual. Hay un cambio estructural, integral. Así pasó vamos a ver Hechos 9. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente, les rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en la tierra, oyó una voz. Oiga, oyó una voz. ¿Qué te transforma? Oír su voz. Busquemos oír su voz. Podemos escuchar su voz en su palabra. Podemos escuchar su voz en nuestro corazón. Podemos escuchar su voz donde estemos, con quien estemos.
y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: todos temblamos a la presencia de Dios. Es que nadie puede tener una experiencia con Dios y decir: todo está bajo control. A mí no me mueve un pelo. No, todo es... No, amados. Si aquí tenemos una experiencia con Dios, manifieste, exprese. Me encantó ahora que sé que tuvo una experiencia Tania con Dios y quería que todo el mundo pase adelante a adorar a este Dios. Entonces aquí hay dos respuestas muy importantes. Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y eso es lo que debemos conocer cada día. ¿Quién es el Dios que adoramos? Porque hay gente de religión que adoran a un Dios que no conocen. Y podemos decir que adoran de boca, porque adorar es otra cosa. Él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y aquí, mis amados, esta es la pregunta que nosotros debemos hacernos. ¿Qué quieres tú, Señor? Hay esta situación. Hay para hacer esto, pero ¿tú qué quieres tú, Señor? Aquí este hombre se convirtió en un siervo. Y lo vamos a ver más adelante. En un siervo. Vamos a ver siervos con C y vamos a ver siervos con S. Lo mismo pasó con Juan. Con Juan en Apocalipsis. Dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí, ¿qué? Una gran voz. Oí una gran voz como de trompeta. Y el 1:17 dice: y cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Es que, amados, nadie puede ver a Dios y seguir vivo, seguir en la carne. Cuando vemos a Dios, vamos a morir. Va a pasar por la cruz nuestra antigua manera de pensar, de accionar, de movernos y de vivir. Es que no puede ser que tengamos una experiencia con Dios y sigamos igual. Dios tiene planes gloriosos para esta nación, pero está requiriendo de una iglesia, de su iglesia. No estoy hablando de esta, estoy hablando de la iglesia de Cristo en la tierra. Una iglesia que sus expectativas sean transformadas. Una iglesia que se someta al Señor. Una iglesia que camine mirándolo solo a Él. Entonces Habacuc, después de esta experiencia, dejó de estar encajado en un sistema de pensamiento predecible. Así tiene que suceder, así tiene que hacer esto, así va a pasar. Y nosotros somos tremendos. Hacemos tantas conjeturas, amados. Perdemos tanto tiempo haciendo conjeturas, diciendo: debería ser así, debería ser así. Rindámonos a la soberanía de Dios y dejemos de perder tiempo. Empleemos el tiempo en conocerlo, en buscar su rostro. Yo sé que muchas veces nosotros hemos tenido experiencias con Dios y de pronto han comenzado a salir lágrimas de nuestro corazón y de pronto todas esas estructuras han comenzado a desentrañarse, han comenzado a desvirtuarse y comenzamos a entender las cosas de Dios y comenzamos a avanzar y la vida ya no es a cuesta nuestra, la vida ya la pasamos a la cuesta de Él. Aprendemos a confiar, a entregarle las cargas, a decirle, como vamos a ver más adelante, como dijo Habacuc:
Cuando su voz trasciende todo nuestro ser, podemos decir como Habacuc, aunque la higuera no florezca, versículo 17, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vaca en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Amados, ¿qué rompió el esquema que tenía Habacuc, que ahora aceptaba cualquier circunstancia que Dios permitiera? La experiencia con Dios. Y para Habacuc no era un chiste, no estaba diciéndolo de una manera metafórica, no, era real. El pueblo de Judá vivía del agro, vivía del ganado. Pero él dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto. Cuando iban a la guerra, llevaban los granos secos, llevaban los higos. Era su alimento que ellos también comerciaban. Era su fuente de recursos. Pero ahí entendió Habacuc que sus recursos para vivir no son los naturales, que su recurso para vivir es Dios. El recurso de nuestras vidas no es nuestro trabajo, no es lo que hacemos, no es, lo debemos hacer, claro, no estoy hablando en contra, pero si en algún momento está debilitado, está decaído o no funciona, nuestro recurso es Dios. Entonces, ¿qué fue lo que rompió ese esquema de Habacuc? Porque esta declaración, aunque la higuera no florezca, está en contraposición del capítulo 1, 12 y 13, donde él le dice, Señor, ¿pero cómo? ¿Acaso no somos tu pueblo, Dios mío? ¿Cómo vas a permitir que un pueblo impío pueda corregir a tu pueblo? No lo entiendo. Pero ahora, ¿cuál fue el cambio? ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? ¿No moriremos? Oh Jehová, para juicio lo pusiste tú, oh roca lo fundaste para castigar. Y aquí comienza a reclamar y le dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué? ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? La declaración de aunque la higuera no florezca está en contraposición de esta palabra que está en el capítulo 1. ¿Cuál fue la transición? ¿Cuál fue la transformación? ¿Qué fue lo que operó el cambio de mente? Oír la voz de Dios. Efesios 3:20 nos habla el apóstol Pablo para no limitar a Dios. No limitemos a Dios, amados. No vayamos con una fe predecible y digámosle, así se tiene que hacer. ¿Sabe por qué? Porque lo nuestro es así, pero lo de Dios abarca la eternidad y todo el universo. Nos conviene que se haga su voluntad. Y dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de aquello que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. ¿Cuál es el poder que actúa en nuestra vida? La vida de Cristo, la fe del Hijo de Dios es el que actúa, no solamente en circunstancias difíciles externas, sino también en circunstancias internas. ¿Cuántas veces nos sentimos menoscabados por fallas, porque hicimos, porque esto y con lo otro? ¿Y cuántas veces nos sentimos tan culpables? Pero cuando entendemos lo que dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó por mí. Esta es una vida gloriosa y poderosa, amados, que no da lugar ni a permanecer en el pecado,
pero también cuando fallamos, porque estamos en procesos todos, a permanecer en la culpa. Aquí el mismo apóstol Pablo nos está hablando en Filipenses 4:10 nos dice, porque Habacuc decía, aunque no pase nada conmigo, aunque no tenga nada en la heladera, aunque no tenga un centavo en mi cuenta, aunque no pueda sacar un centavo de mi cajero, me alegraré en el Señor, me gozaré en el Señor. Y aquí el apóstol Pablo nos lo refiere también. Filipenses 4:10, en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, lo cual también estaba solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amados, que esa sea nuestra declaración cuando algo parece que no está conforme a lo que deseamos, a lo que necesitamos. Y es necesario plantearnos, hacernos preguntas. El martes yo tuve una experiencia con Dios. Y comencé a hacerme preguntas a mí misma. Y dije, Señor, y me pregunté. Y dije, ¿y qué si Dios no me da lo que estoy esperando? ¿Cómo sería mi relación con Él si Él no me da lo que he orado, aún lo que me ha mostrado? ¿Cómo sería mi relación con Él? Pero ¿saben qué? La vida que portamos comienza a fluir y a mostrarnos, porque necesitamos plantearnos esas preguntas para saber de verdad si no sucede lo que quiero, ¿cómo va a seguir siendo mi relación con Dios? Comencé a llorar y le dije, Señor, si mi vida te pertenece, si mi vida es tuya, yo solo te tengo a vos. Pase lo que pase, hagas lo que hagas, permitas lo que permitas. Yo soy tuya. Pero también sé que Dios es poderoso para cumplir lo que promete. Por eso es que el apóstol Pablo en Efesios 1 habla en el 15 y dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, dice. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Y qué es lo que está pidiendo el apóstol por ellos? Señor, que tengan más trabajo, que tengan más salud, que tengan más. No está pidiendo eso. Esta es una oración apostólica que está diciendo para que tengan conocimiento de Cristo Jesús el Señor y el ojo de su entendimiento sea alumbrado. ¿Por qué? Porque comenzó por esta causa. Cuando una oración comienza así, significa que hay algo atrás rescatable. Y eso es la continuación. ¿Sabe por qué? Porque en Efesios 1:3 dice que el Dios de nuestro Señor Jesucristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús el Señor. Entonces, tú lo tienes todo. Por esta razón, el apóstol Pablo oraba para que más bien se le alumbren los ojos de su entendimiento, para que sepan que ya tienen todo. Y más bien para que lo activen por la fe. Volvemos a Habacuc 3:18 que dice, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Amados, esta segunda declaración que dice en el Dios de mi salvación, me gozaré en el Dios de mi salvación, ¿qué se le reveló al profeta Habacuc?
toda experiencia que tenemos con Dios, Dios nos revela al Hijo. Se les reveló la salvación eterna, se les reveló el evangelio eterno, las buenas noticias de su salvación. Por eso es que podemos pasar situaciones muy difíciles, pero cuando entendemos lo que es la salvación, como dice el apóstol Pablo en Hebreos 2, que cuidemos con temor y temblor esta gran salvación. Es una gran salvación. En esta salvación lo tenemos todo. Lo que necesitamos es caminar en la fe y la obediencia a la fe y a la voluntad de Dios. Entonces, aquí entendió el profeta el evangelio eterno, se le reveló Cristo y también entendió que la disciplina a través de ese pueblo malvado como los caldeos no era para destruirlos, era más bien para alinearlos, para preservar la genealogía de Cristo que estaba en Israel, la genealogía de Cristo que estaba puntualmente en la tribu de Judá. Dios es bueno, amados. Todo lo que hace tiene un propósito mayor. Ya, un punto más y nos vamos. Entonces, cuando la voz de Dios trasciende nuestras expectativas, el Señor es nuestra fuerza en medio de la adversidad. ¿Cómo llega hasta ahí el profeta? ¿Cómo llega a decir eso el profeta? Por la experiencia de Dios. Y aquí podemos buscar en Habacuc 3:19, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. El Señor no solo afirmó los pies del profeta, sino también le dio la agilidad de los siervos. ¿Saben qué? Que los siervos pueden correr en la oscuridad. Y lo busqué. Esos siervos de montañas, los siervos pueden correr. ¿Por qué? Y lo vamos a ver aquí de manera científica. Pero también, por favor, vaya captando la idea que quiero dar. Los siervos pueden correr en medio de la oscuridad. La luz es procesada por dos tipos de células de los ojos, los conos y los bastones. Los primeros son sensibles a la luz de baja intensidad. Los segundos se ocupan de registrar los colores. Los ojos de los siervos disponen de más bastones, por lo que se pueden mover con facilidad en la oscuridad. Llegan con mucha agilidad a las cumbres altas. Dios nos ha comparado con los siervos. Entonces, nosotros vemos que nuestro país naturalmente se ve en caos, naturalmente se ve oscuridad, naturalmente se percibe incertidumbre en las personas. Si nosotros vemos los chats, eso es lo que se percibe, pero yo les animo a correr en medio de la oscuridad como los siervos. ¿Sabe por qué? Porque Dios no nos hizo para los valles. Dios nos hizo para las alturas, para estar sentados con Cristo en lugares celestiales. En los valles están los huesos secos. Dios lo llamó al profeta y lo llevó a un valle lleno de huesos secos. Si nosotros pudimos ver que pudrición entró en mis huesos, ese valle de huesos secos es la gente que nunca salió de sus estructuras y están dispersos en el campo, como dice Ezequiel 37, están divididos, están muertos y necesitan de una iglesia que camina en la oscuridad, necesitan de una iglesia que se mueva, que corra en la oscuridad, que cuando esta gente y cualquier persona que esté en temor pueda escuchar un sonido. Este es el tiempo del sonido de los siervos con ese. Siervos de Dios. Que puedan escuchar ese sonido de estos siervos que caminan en la oscuridad y que pueden llevar en medio de la incertidumbre, del dolor, de la angustia, pueden llevar buenas noticias. Buenas noticias de salvación. Estamos terminando.
El Señor nos anima a correr y a mantenernos en los lugares altos. Nos anima a no tener solo la fe como una herramienta para algún tiempo, sino la fe como nuestra vida. Filipenses 2, 5, 8, que el ejemplo mayor de servicio, de siervo, nos los dio nuestro Señor Jesucristo. Haya pues en vosotros, Dios quiere que haya en nosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no se estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Amados, ¿cuántas veces nos estamos aferrando a algo en esta tierra? Y por eso es que permanecemos con estructuras, con orgullo, con soberbia, pensando que sabemos más que otros, queriendo manejar las circunstancias, queriendo tomar el control. No, pero Jesús se despojó a sí mismo y dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? Tomando forma de siervo, humilde a la voluntad de su Padre, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amados, que haya en nosotros este sentir. Y el próximo es el apóstol Pablo, cuando oyó la voz de Dios y dijo, ¿qué quieres, Señor, que yo haga? Se convirtió en un siervo, entendiendo su posición de hijo, pero para servir. Y aquí dice, y en la mayoría de sus cartas, por favor, lean sus saludos. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Primero eres hijo de Dios, eres siervo, y después sos llamado a funcionar en alguna gracia ministerial que Dios te ha dado. Romanos 1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Entonces, este es un gran tiempo, amados, para que esta nación escuche un sonido, el sonido de aquellos siervos que llevan el mensaje de las buenas noticias de Dios, porque esto no se va a quedar así en nuestra nación. Nosotros hemos escuchado su voz hace muchos años y lo que Dios comenzó a hacer en el 2019 lo está continuando, aunque nos desconciertan algunas cosas. Pero ¿en qué nos mantenemos? ¿En lo que vemos o en lo que Dios nos dijo? Y por eso creo, y le grabé a Lorenita un audio el otro día, creo que Dios está levantando líderes de fe como su hermano, que oro todos los días desde que Dios me puso por Rómulo Calvo. Líderes de fe que puedan levantarse de acuerdo a la voluntad de Dios para que se establezca lo que Dios quiere. Entonces, termino con Salmo 46:10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado, yo digo, en esta nación.